Amén. Padre, te damos toda la gloria, la honra y el honor. Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento, Señor, y que grabes a fuego, Señor, las palabras que traes en el día de hoy para nuestras vidas, para nuestro corazón. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Buen día. Buen día, buen día. A ver. Ven. ¿Quieres que No, dale, ahora. Aquí está María. Para que esté María Santanelli. Contarle por qué. No, ¿por qué lo dices? Sí, voy a leer Segunda de Reyes 20, del 1 al 7, y después les cuento, sobre todo a María Asunción, que viene hoy por primera vez. Dice: por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: el Señor dice, da tus últimas instrucciones a tu familia, porque vas a morir, no te curarás. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró al Señor: yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Y ocurrió que antes que Isaías saliera, esperen que se me fue. ¿Cómo se fue? Ahí que se... Ahí está. Y ocurrió que antes de que Isaías saliera del patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo: vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo, el Señor de tu antepasado David dice: yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Hoy sanaré y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. A ti y a Jerusalén lo libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Isaías mandó hacer una pasta de higo y le hicieron y se la aplicaron al rey en la parte enferma y el rey se curó. Cuando a mí me diagnostican que tenía cáncer, todos saben que pasé por una etapa que no fue fácil, fue muy dura, y a lo que voy que un día estaba orando y de repente me veo arrodillada en mi pieza y me acuerdo de esta historia y yo dije: Señor, yo te creo, o sea, quiero creer y tener fe de que vos me vas a sanar. Y me vi, y vieron que en un momento dice, lloró amargamente. Y yo le decía a Horacio, yo me vi arrodillada llorando y viendo los dibujos de mis nietos. Tengo en la pared de mi pieza unos dibujos que ellos hacen y nosotros los pegamos ahí. Y yo le decía: Señor, el rey te pidió 15 años, yo quiero 20. Entonces siempre le pedí un poquito más. Hasta ese momento yo no sabía qué iba a pasar. O sea, porque recién estaba diagnosticado, no sabía la verdad que iba a pasar, todavía me tenían que operar y todo. Y dice, lloró amargamente. Y yo le decía: ahora sí, yo pasé por eso, yo también me vi arrodillada, llorando amargamente y pidiéndole por favor de que me diera otra oportunidad, y que tenía tantas cosas, sentía que me faltaban. Y realmente derramé mi corazón ante el Señor y le dije todo, porque yo digo, uno tiene que ser sincera con el Señor, o sea, porque Él nos conoce. Yo le decía: me falta esto, quiero esto, todo lo que yo creo que todavía anhelo en mi corazón, se lo pedí en ese momento. Y hoy les puedo decir de que Él me escuchó en ese momento. Yo hoy doy fe que Él escuchó esa oración que yo le hice. Y en la última parte, cuando dice que le puso higos, y yo decía, pero acá fueron las oraciones.
las oraciones que me ayudaron y me acompañaron en este momento tan difícil. Y esta historia, yo decía, Señor, porque en ese momento, estando arrodillada, yo la había leído y vino a mí, no me pregunten lo que venía antes ni lo que venía después, a mí me quedó grabado eso. Y Dios escuchó esa oración y lo sanó. Y el rey fue agradecido, pero obediente a lo que el Señor le decía. Así que, bueno, este es testimonio que lo viví, o sea, no me lo contaron, lo viví. Y me llevaba a decir, Señor, me diste otra oportunidad y siento que la tengo que aprovechar todos los días. También yo me puse a leer sobre el rey Ezequías, ¿no? Y el rey Ezequías tomó la decisión de creerle a Dios y tomó muchas decisiones antes de esa situación, que por eso Dios premió la vida de Ezequías. Y yo estaba con Josías, que era el rey que en la época le había hecho todas las cosas bien, pero estudiándole a Ezequías, Dios me reveló que el último gran avivamiento, antes de que venga Jesús, lo tuvo el rey Ezequías en su pueblo. Y era un chico de 25 años que empezó a reinar. Y cuando después de Salomón, el reino de Dios se divide en dos, en el norte y en el sur, Roboam y Joroboam. Y en el reino del norte tuvieron 19 reyes, hasta que vino el Asiria, el reino de Asiria, y lo conquistó. Ellos tenían, el reino del norte se llamaba Israel y tenía su capital en Samaria. Y se llevaron a todos los samaritanos y pusieron gente nueva. Por eso para los judíos los samaritanos eran como de segunda, ¿no? El reino del norte. Y el reino del sur, que eran 2 tribus nada más, también tuvo 19 reyes y una reina, Atalía. Y también pasaron muchos años, 400 años más o menos, hasta que vino Babilonia y se los llevó. Pero esa división del reino en dos partes, el norte y el sur, tenía su historia cada uno. Y el reino del sur, que tuvo 19 reyes de la descendencia de David. En cambio el norte no. El norte tuvo 19 reyes de muchas dinastías, creo que 4 o 5 familias distintas. Hubo mezclas. Pero en el del sur no, fue del rey David, de donde desciende Jesús, ¿no? Y en esos, dentro de 19 reyes, estaba este rey Ezequiel. El rey Ezequiel vivía en un tiempo muy difícil, cualquier parecido a la realidad es coincidencia. Era un momento difícil. Su padre, que se llamaba Acaz, hizo cualquier barbaridad. Él abrió el culto al rey Amoloc, el dios Amoloc, un dios con minúscula, ¿no? Que hasta el día de hoy se sabe que se están haciendo estas prácticas. Y la práctica, ellos tenían un ídolo de bronce gigante con cabeza de toro, con cuerpo de humano, con las manos en esta posición y un gran agujero, a veces era la boca, y se lo llenaba de fuego y se lo calentaba hasta que quedaba el rojo vivo. ¿Y qué hacían? Ponían a los bebés. Las ofrendas eran bebés, entre recién nacidos a 3 años. Los últimos estudios arqueológicos, adentro de los ídolos esos se encontraron huesos de hasta de 4 años de niños. Incluso el mismo rey Acaz ofrendó a uno de sus hijos, que los ponían estando al rojo vivo, ponían los bebés ahí y se sonaban trompetas y entonces no se escuchaban los gemidos. Y dice se llama la sonrisa sodonita, creo, que es que cuando los ponían ahí y se quemaban, dice que los bebés ríen. Claro, ríen porque se contrae toda la musculatura, se ponen en posición fetal y se ríen. Por eso decían que se reían, pero no se escuchaban los lamentos por las trompetas. Ese era el dios Amoloc, que era el dios de la fertilidad, que traía las lluvias, permitía que todo creciera. Era fenicio, cananeo ese. Y el rey Acaz permitió que ese culto estuviera dentro del pueblo de Dios. ¿Y saben lo que hizo Acaz? Cerró las puertas del templo, lo cerró al templo de Dios, las clavó a las puertas de madera. Cerró el templo. Eso era el momento que estaba viviendo. Imagínense, para los que realmente amaban a Dios de verdad,
ver que tu gobierno hace cualquier barbaridad, que permite la ideología de género, que permite el aborto, que permite el casamiento entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. En ese tiempo estaba viviendo el rey, después fue rey, Ezequías con su padre. Estuvo viviendo tanto como 16 años con esa forma de que sus padres le estaban enseñando. Una miserable situación económica en el reino. Todos los vecinos los atacaban, hacían acuerdos y arreglos con reyes paganos. Permitían que la alimentación de las cosas que estaban sacrificadas a los ídolos se permitía dentro del... Pasaban muchas barbaridades, como hoy pasan en nuestro país, ¿no? Vemos cómo han sacado a Dios de las escuelas, cómo han sacado a Dios de todos lados y permiten cultos raros. Acá en nuestra zona especialmente hay muchos cultos. El diario de Río Negro hablaba de 34 religiones distintas que están permitidas acá en estos lugares y que hacen cosas rarísimas también con sacrificios raros. El mundo musulmán en Bolsón está muy metido en Bolsón, muy metido. Tienen la tercera mezquita más grande de Latinoamérica metida ahí en Machín Ahogado. 7 esposas tiene el pastor de ellos, el Pepe. Acá en este lugar se permiten aberraciones terribles, cosas raras. Lo mismo estaba viviendo el rey Ezequías. Este rey que Dios le permitió vivir 15 años más del día de su muerte. Dios le permitió, como le permitió a Mabel ahora. Y este rey, cuando tenía 25 años, su padre Acaz muere y él entra con un gobierno de su reino totalmente corrupto, totalmente corrupto. Todo estaba podrido, todo estaba mal en él. Pero él toma una decisión importante. Esa decisión es la que Dios nos está llamando a tomar a nosotros. Él, al igual que 7 reyes de los 19, hicieron las cosas bien, pero no tuvo la valentía, los otros reyes, de sacar los ídolos. Algo que está delante de Dios. Y eso es lo que Dios me está llamando, me está molestando, me está diciendo. Hay ídolos delante de Él. No sé cuál ídolo tenés vos. O ídolos que podemos tener. Pero hay algo que está delante de Dios que le molesta. Y que quiere que hoy tomemos la determinación de quitar ese ídolo. Porque si no nos vamos a alejar de él y podemos perder. Por eso esta historia del rey Ezequías está contada en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. Pero también lo nombran Oseas, los últimos profetas, Isaías lo nombra al rey Ezequías. En Segunda de Reyes 18, en este libro nos cuentan la historia de todos estos reyes que estuvieron en el norte y en el sur. Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas nos cuentan esta historia. Y en el 18 de Segunda de Reyes dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. En el norte estaba Oseas y en el sur sube Acaz, hijo de Acaz, Ezequías, hijo de Acaz. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, se reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Y el 3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Mirá cómo lo nombra, ¿no? Dios. Nunca nadie hubo, ni antes ni después de él. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés.
y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba, y se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza, y su frontera desde las torres, desde las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Fíjate que lo que hacía me hizo acordar a José también, ¿no? Lo que hacía prosperaba. Donde iba era bendecido. Bendecía a todo el mundo. Y no solamente él, sino todo el pueblo, por él, por las decisiones de él. Él lideró el último gran avivamiento antes que venga Jesús. El último gran avivamiento. Y no hubo nadie, pensando en David, pensando en todos los que tuvieron que él, dice que no hubo nadie ni antes ni después de él, de lo obediente que fue. Él ordenó su vida y su reino. Y no le importó tomar decisiones tremendas que iban en contra de toda la sociedad, incluso de su familia, porque su familia, acá su padre y después Manasés, su hijo, hacen lo contrario, pero no le importó, él tomó la decisión correcta. Por eso Dios lo bendijo y hasta le regaló 15 años más de vida. La sociedad hoy te condiciona, ¿no? Te condiciona a tomar decisiones. El hombre, el humano en el mundo, toma decisiones condicionado a muchas cosas. La psicología dice que está condicionado a su pasado. Estoy hablando del hombre común, ¿no? Que está condicionada a su pasado. La humanidad te dice que estás condicionado como él y sus circunstancias. Como hoy decía Marcela, todas las circunstancias no te pueden quitar el gozo. Lo que estés viviendo, sea horrible, sea malo, no te puede quitar el gozo. A las personas le puede quitar la felicidad, pero a nosotros no nos puede quitar el gozo. El amor, el gozo, paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esas cosas no nos puede quitar en las situaciones del mundo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo obrando en mi vida la que da eso. Si el Espíritu Santo está en tu vida y está obrando, le permitís que obre, va a haber todas estas situaciones. Y todo lo que esté en el mundo, las circunstancias, no va a cambiar eso. Pero para el hombre dice que es él y las circunstancias. Para el hombre, la economía dice que es él y sus recursos. Si no tenés recursos no podés hacer las cosas. Pero nosotros sabemos bien clarito que a pesar de que no tengamos recursos, si Dios dio la orden de hacer algo, se va a construir, se va a hacer, se va a dar. Dice la sociología que es él y su entorno sociocultural y político. Nosotros sabemos que si estás en Dios, nada te puede condicionar. Nada puede condicionar tu decisión. ¿Por qué? Porque sos libre en Cristo Jesús. Al ser libre en Cristo, no estás condicionado a tomar decisiones. Si vos tomás una decisión mala y te metiste en camisa de 11 varas, es porque vos solito te metiste. No le podés echar la culpa ni a tu pasado, ni a tu entorno, como decía Lelutier. Suéltame pasado. Las cosas que yo viví en el pasado, si yo estoy en Cristo, soy libre. Sos libre, no podés echarle la culpa a tu pasado de las condiciones de ahora. Dios te dio la posibilidad de ser libre. Si vos querés seguir lamiendo tus heridas, pobrecito de mí, por lo que yo viví en el pasado, es una decisión propia. Pero ese Señor te dice, sos libre, créelo, como decía Mabel. Ella tomó la decisión de creerle a Dios y Dios le dio la sanidad. Ezequías tuvo el valor de tomar decisiones correctas. Si nosotros leemos lo que dice acá en estos versículos, dice que él tomó decisiones rectas. Dice en el 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a las cosas que había hecho David su padre. Cuando dice de otros reyes, de los otros, 7 veces dice, hizo lo recto, pero no terminó de romper los ídolos que habían en los corazones. Ese ídolo o esos ídolos te alejan de Dios, te separan de Él. Y Dios no puede tener comunión con el pecado. Yo tengo que librarme de eso. Y a veces es algo que no es pecado, pero algo que a mí no me conviene. Vos fíjate después lo que hace. Él rompe ¿cómo se llama? La serpiente de bronce que estaba puesta en un palo, que había sido hecha por Moisés, porque Dios le dijo de que haga eso, porque a todos los que los mordían las serpientes morían. No morían si miraban a la serpiente de bronce, que es el adelanto, la forma de que Jesús en la cruz, si yo lo miro a Jesús, puesto mis ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de mi fe,
puedo realmente vivir. Y eso les pasaba. Si miraban a la serpiente se sanaban. 700 años antes había sido lo de la serpiente. 700 años tuvieron ese ídolo puesto en su corazón. ¿Lo dio Dios? Sí. Pero era un ídolo porque en su corazón ellos dicen que le quemaban incienso. Dios nunca le mandó a hacer eso. ¿Qué son los templos, los salones, las casas de Dios? No es casa de Dios el salón. El salón es un salón donde nos reunimos y la casa de Dios está acá. Nosotros somos hijos de Dios que al reunirnos estamos haciendo la iglesia. La iglesia no es un templo y a veces le damos la fuerza de santidad a los lugares. Y a veces eso es un ídolo. Por eso hay veces que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Como decía Mabel, orar amargamente, tener un encuentro con Dios para que Dios te diga a veces lo que estás haciendo. Tal vez para vos es un servicio que estás haciendo para Dios y es un servicio que estás haciendo para vos mismo. La importancia de que Él esté en primer lugar. Y Ezequías tomó eso, una decisión recta. Hacer la voluntad de Dios. No le importó que sus padres estaban en cualquiera, que su padre había marcado una trayectoria gubernamental para el pueblo, no, porque lo estaba alejando de Dios. Y él tomó las decisiones rectas, dice en este versículo. Nosotros podemos tomar, como decía antes, la vida de José. José tomó decisiones rectas, a pesar de que sus hermanos lo vendieron. Los hermanos lo vendieron, le mintieron al padre. Hicieron cualquier cosa. ¿Cómo no va a estar? Yo creo que era el más calificado para decir lo que viví en mi pasado me mató. Mis hermanos me vendieron a extranjeros, a otra cultura, a otro idioma, a otra totalmente distinto. Y yo soy un esclavo. ¿Cómo no voy a tener una carga en mi pasado? Pero José tomó la decisión correcta, decir, a mí eso no me importa. Yo amo a Dios y soy libre. Hoy tenemos la posibilidad de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos da la afirmación de que somos hijos de Dios y que nos da la convicción de pecado y nos tiene que traer el real convencimiento de lo que yo viví en el pasado, quedó en el pasado. Soy libre en Cristo. Y José, a pesar de que cuando venían las tentaciones con la mujer de Potifar, qué momento, ¿no? Que se puso a seducirlo. ¿Quién lo iba a ver? Si el marido estaba trabajando, ¿quién no? Fue ella. Yo no fui, fue ella. ¿Y qué es lo que hace José? José huyó. Tomó la decisión de irse, a pesar de que esa decisión que tomó, correcta, lo llevó a la cárcel. Y él enmudeció. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios y tenía sus ojos puestos en él. Y él no tenía el Espíritu Santo. Dice que Dios estaba con él, con José, pero hoy nosotros tenemos la posibilidad, el honor y la gloria de tener el Espíritu Santo a Dios en nuestros corazones. ¿Cómo no vamos a tomar decisiones rectas? ¿Por qué no las tomamos? Porque tenemos un mundo torcido que nos lleva a... ¿Qué pasa cuando yo me enojo? ¿Mis hormonas pueden más que mis neuronas? Sí. ¿Por qué? Porque yo reacciono conforme a mis concupiscencias, ¿no? Conforme a mi forma de ver, me enojé, me calenté y se lo hice o se lo dije. Después pediré perdón. Dios me está diciendo que yo tengo que tomar decisiones rectas. Porque si no las tomo, mis hijos van a sufrir las consecuencias. Mis hermanos van a sufrir las consecuencias. Yo mismo voy a sufrir las consecuencias de las decisiones que tomo hoy. Por eso es tan importante entender que hoy es el día de tomar una decisión, de quebrar ese ídolo que está delante de Dios. Son rectas. Las decisiones que yo tomo traen consecuencias sobre mi vida, sobre los que yo amo o sobre las situaciones. Pero la palabra de Dios se cumple, la promesa de Dios, lo que Dios dijo se va a cumplir igual a pesar de mí mismo. En José se cumplió, terminó como allá arriba, como el segundo del reino más poderoso del planeta en ese momento, el segundo, y dio de comer a toda su familia, y se cumplió la palabra que le había dicho, que tus padres iban a postrar delante de ti. Se cumplió, a pesar de toda la vuelta que sufrió y que vivió. Y Jonás Dios le dio la orden de ir a Nínive. ¿Y él qué hizo? Se fue a un barco. Y en el barco se fue al sótano del barco, ¿no? ¿Cómo al sótano? No, al sótano. A la parte más baja del barco. Y agarraron los del barco, lo tiraron al mar y se fue a la panza de un pez. Bien abajo.
Y el pez lo vomitó y terminó en Nínive. ¿Pero dónde terminaba él? Las decisiones que vos tomes te van a llevar allá arriba o te van a llevar abajo, pero la palabra de Dios se cumple igualmente. Son decisiones rectas, decisiones responsables. Hacerme cargo, como hablábamos hace unos días atrás. Dice, hizo lo recto y en Jehová Dios puso su esperanza. Él puso su esperanza en Dios, como decía Mabel. Yo, Señor, no puedo hacer nada. No tengo capacidad de arreglar nada. Si realmente me vas a curar es por tu mano. Y vas a usar a alguien, usó a los médicos para sacar esa pasta de higo que usó. Era las oraciones de los que estaban muchos, cientos de personas orando por ella. Y usó a los médicos para sacar lo que estaba mal. Así que tomó decisiones responsables. Y todo parte de la motivación de tu corazón. A veces uno tiene que sufrir penurias, pruebas, situaciones malas para que entender que la motivación tuya tiene que ser realmente Dios, agradar a Dios, hacer su voluntad. Por eso Él dice que pone orden a tu vida. Primero Dios, después el resto. Primero Dios, después el resto. Primero Dios, después el resto. La verdadera motivación. ¿Dónde está tu confianza? ¿En tu fuerza, en tu dinero, en tu estatus social, en las mentiras? Poder decir algo o poder mantener algo cuando Dios me muestra que algo está mal y yo lo mantengo igual, es una mentira. Y yo estoy tomando mis decisiones basado en esa mentira, que van a tener consecuencias. Porque ¿qué dice Jeremías 17:10? Que todo está abierto para Dios. Dice que el corazón es engañoso y después agrega y perverso. ¿Quién lo va a conocer? Sino Él. A veces ni yo conozco mi propio corazón. Pero a veces Dios me muestra que hay algo malo en mí. Y si yo no lo saco y estoy tapándolo, estoy mintiendo. Pero para Dios no, porque Él todo lo ve. Porque Él dice que escudriña lo más profundo de tu corazón, tu mente, y prueba tu corazón. Así que para Él nada le es oculto. Por eso yo tengo que tomar decisiones responsables. A pesar de que me avergüence, a pesar de que esté en contra de mi familia, a pesar de que esté en contra de la sociedad, a pesar de que esté en contra de todo, si yo tomo una decisión correcta en Dios, Él la va a apoyar y va a tener los resultados, ¿no? Tus decisiones hoy van a tener bendición o maldición sobre las generaciones futuras. Y decisiones radicales. Tomó decisiones rectas, decisiones responsables y decisiones radicales. Estas decisiones radicales fueron las que no tomaron los otros reyes. Y por eso es la gran diferencia entre este reinado y el resto de todos los reinados de Israel, de Jerusalén, de Judá. Esa fue la gran diferencia, que él tomó decisiones radicales. Mirá los verbos, en el 4 dice, y quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y llamó Nehustán, que quiere decir esa cosa de bronce. A eso le dijo, a lo que para ellos era un símbolo. ¿Qué es la cruz para nosotros? La cruz es para nosotros el límite entre antes y después, el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que divide la historia en Dios, donde yo tengo que estar crucificado. No un aparatito que me cuelgo en el pecho que a veces veíamos en las películas que le hacían a Satanás. Le mostraban la cruz y se prendía fuego y Satanás se caía. Eso es un ídolo, eso es una mentira de que la cruz tiene poder. La cruz tiene que tener poder en mí para que yo muera en la cruz. El poder es sobre mí, que yo lo tengo que aceptar, ¿no? No es que la cruz en sí, la cruz es un palo. Yo siempre digo que si a Jesús lo hubieran matado, Él hubiera entregado su vida, en una silla de, ¿cómo se llama?, de eléctrica, nosotros nos colgaríamos una silla eléctrica acá en el pecho.
¿Te imaginas colgarte una silla eléctrica? Bueno, eso hacemos cuando nos colgamos una cruz. Por eso es cuando nosotros tomamos y le damos ese grado de santidad a las cosas. Eso sí es un ídolo. Y eso es lo que le mostró acá. Ellos tenían ese ídolo que le quemaban incienso y lo rompió todo, lo destruyó. Lo derritió y lo vendió como bronce. Así que tengo que tomar esa decisión, entender de que hay cosas que están en mí, que le doy un grado de santidad que no le corresponde, que están delante de Dios. Y por lo general es por error mío, por mi concupiscencia. Pero Él le dice que tienen que ser radicales. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Si tu ojo, eso te hace en ocasión de caer, sácatelo, así de radical. Si tu mano te es ocasión, córtala. Así que es preferible entrar tuerto o manco que con las dos irte al infierno. Es radical Jesús. Y nosotros le ponemos algodones. Nosotros le ponemos, ¿cómo se dice? Pancután, platzul A, le ponemos, ¿no? Le ponemos protecciones para que no se golpeen. Y Dios es radical. Tenemos que tomar decisiones radicales en nosotros, para nosotros y con nosotros. Cuando Josué estaba delante de todos y se había podrido todo, estaban delante del cruce. ¿Y qué dijo Josué? Mi casa y yo seguiremos a Jehová. No sé ustedes, muchachos, pero el Señor nos está llamando. Salud. Mi casa y yo seguiremos a Jehová. Elías, 450 profetas que lo querían matar, todo en contra. Y él dijo, yo estoy solo. Y así todo dijo, ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Yo y Dios. Y miró al cielo, Señor, si eres vos, envía fuego del cielo. Así. Y después los mató él a los 450 profetas. Decisiones radicales. Y Dios ha puesto muchos ejemplos en la Biblia. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Qué impide? ¿Qué te está mostrando? Tal vez no sea ahora, dentro de un rato, mañana Dios te va a mostrar, o ya te lo ha mostrado. Hay cosas que tenemos que dejar y tenemos que romper, pero tenemos que ser radicales en eso. Y Ezequías, cuando él sube al reino, el templo cerrado, mohecido, todo sucio, ¿qué hizo primero? Pidió perdón, se arrepintió, reconoció, dice que en Segunda de Crónicas, él reconoció delante de todo que nuestros padres hicieron las cosas mal. Ahora está en nosotros empezar a hacer las cosas bien. No empecemos echando la culpa por culpa de mi papá, de mi mamá, de mi situación. Yo nací en una casa así, estoy acostumbrado. No. Siguen siendo excusas para no cambiar. Porque me gusta seguir lamiendo mis heridas. Eso dijo Pablo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir lamiéndote las heridas? No, cambiá una vez, crecé. Dejá de ser niño de pecho y que necesita la leche y que lo apapachen. Empezá a caminar en luz. Sos luz, sos sal. Sos los lazos de amor que Dios tiene para traer a la gente al reino. Él lo que hizo primero fue se arrepintió y puso en orden, como decía Blanca. Dios me habló de orden, puso en orden y apareció una habitación nueva en mi casa. El orden hace cosas extraordinarias en tu vida. Hoy hablábamos con Marcela, el orden en las cuentas, te das cuenta que no hiciste bien las cuentas, cuando las cuentas no te dan. Entonces te das cuenta que hiciste mal las cuentas, tienes que arreglar las cuentas para tener buenas cuentas en el futuro. El orden. Y el orden es primero Dios y el resto que espere. Primero Dios. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Agarró, ¿saben lo que hizo? Abrió las puertas del templo. Y llamó a todos los levitas y sacerdotes, le dijo, purifíquense, purifiquémonos, arreglemos primero nuestras cuentas con Dios. Primero yo, después ustedes. Pero todos tenemos que santificarnos delante de Dios. Santifíquense, purifíquense y luego vayan y limpien el templo y saquen afuera y tiren después del arroyo, bien lejos, saquen las cosas inmundas, la suciedad, saquen las cosas inmundas del templo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Purificarnos. Si yo no estaba yendo a las reuniones, tengo que empezar a ir. Si yo no estoy haciendo lo que Dios me pide, tengo que empezar a hacerlo. Es hoy el momento. No tengo que procrastinar, no tengo que seguir pateando para adelante las cosas. Tengo que empezar hoy. Porque si hoy Dios me las demanda, después Él me las va a demandar. Si Él me está haciendo recordar esas cosas, es por algo. Porque Dios quiere que vos le pongas fin
rompas esa serpiente de bronce, o abras las puertas del templo, o lo limpies, o santifiques tu vida. Y él hizo que se arrepintiera el pueblo, y cuando el pueblo vio cómo Dios había empezado a obrar, empezaron a parar la oreja. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a celebrar la Pascua, que hacía muchos años habían dejado de celebrar la Pascua, los judíos, la Pascua, cuando el ángel de la muerte pasó por encima de las casas de los judíos que tenían pintados los dinteles con su sangre y no murieron. Eso recordaron, que los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud y los llevó a la libertad. Volvieron a festejar, una semana festejando, y dice de que había tanto jolgorio y tanta manifestación del poder de Dios con todo tipo de cosas. Dijeron, se juntaron todos los príncipes y con el rey dijeron, sigamos celebrando. Hicieron otra semana más de Pascua. Fue la primera vez en la historia que la fiesta de la Pascua se manifiesta de tal forma a Dios, que estuvieron una semana más de fiesta, y dice que de todos los reinados trajeron cosas. ¿Qué hizo? Volvió a implementar el diezmo. Volvió a despertar, a hacer entender de que nada es tuyo. Lo único que vos tenés y que te quedas para vos es lo que Dios permite que tengas. Y de eso tenés que devolverle a Dios ese 10%. Solamente eso te pide, que reconozcas que lo que te da Dios, te lo está dando Dios, no es que yo me lo gané. Viste que lo pensamos, ¿no? Yo me lo gané, así que ¿por qué tengo que darle de comer a este pelado? Y no es así, son mentiras del diablo que te habla al oído, ¿no? Darle el diezmo no se lo das a la persona, se lo estás dando a Dios. Él instaló nuevamente, después de, no me acuerdo con los años, 16 años, 16 y más años que se había cerrado el templo, el diezmo y las ofrendas. Dice que cuando el pueblo empezó a entender, se hacían de a montones las ofrendas y los diezmos. Y cuando vino el rey Ezequías, dice, ¿qué es esto? Dice, el pueblo, Dios despertó el corazón del pueblo y hoy hay abundancia. Cuando después de hacer, empezaron los holocaustos y las manifestaciones de Dios, que es la adoración. Y Dios se empezó a manifestar en ellos. Y dice que hubo paz en todo el reino. Durante todo el tiempo del reinado de Ezequías y 15 años más, porque se los regaló Dios, hubo paz. Y dice que todos reconocían el engrandecimiento del rey. Acuérdense de que en el 700, esto pasa en el 715, donde él empieza antes de Cristo. En el 722 viene a Siria y toma el reino del norte y lo destruye. A los 5 o 7 años empieza Ezequías a reinar. Y él empieza a hacer todos estos cambios. Y Asiria se viene al sur. Y viene a destruirlo también. Y empiezan a tomar todas las ciudades. Y viene el rey Senaquerib. Y dice, tu rey te va a mantener. Mira todos los reinos, mira ellos llevaban las cabezas de los reyes colgadas en palos, ¿no? Dice, mira todos los reinos que hoy destruí son míos, le decía Senaquerib, el rey de Asiria. Cientos de miles de carros dice, te regalo caballos y tenés jinete para ponerlos. Así, y Ezequías estaba solo. Y le dice, bueno, también te doy ofrendas. Y como dijo el rey, no, te voy a conquistar y te voy a matar. Te voy a destruir a todos. Y ellos solamente eran 2 tribus en el sur de Israel, ¿no? De Jerusalén. Y vino Senaquerib con todos los caballos y todo para destruirlo. Y él hizo lo que le correspondía. Primero pagó el tributo, no lo quisieron aceptar, siguieron avanzando. Entonces dijo, bueno, vamos a cegar todas las fuentes de agua y vamos a hacer una fuente de agua que va a venir por abajo del muro. Hasta el día de hoy está eso. Hasta el día de hoy está ese túnel por debajo de Jerusalén para traer agua. Entonces cuando a ellos vinieron y los sitiaron, ellos tenían agua, tenían alimento. Hizo las cosas que tenía que hacer Ezequías. ¿Y qué pasó? Vino Isaías y le dice porque él le preguntó a Dios y lloró también delante de Dios, Señor, ¿qué hago? Y Isaías dijo, no te preocupes, Dios se va a ocupar. Vos te ocupaste de él, así que Dios te va a ocupar de vos y te va a defender. Y a la noche vino un ángel y destruyó y mató en una sola noche 185.000 asirios. Cuando se levantaron, se confundieron y le dice Isaías le dice, y es más, Senaquerib se va a ir a Nínive y lo van a matar sus hijos. Va a morir a espada. Quédate tranquilo, Dios se ocupa de tus cosas. Y fue así.
Ellos no hicieron nada, solamente se quedaron adentro, hizo lo que tenía que hacer, no se cumplió, no quisieron recibirlo. Yo confío en Dios, como dijo Juan. Y vino Dios y mandó un ángel y mató todo y se fue a Sennacherib, a Nínive, y ahí lo mataron sus hijos en Nínive. Y desapareció Siria. 130 años más vivió Jerusalén, antes de Babilonia. Y en el tiempo de Sennacherib tuvo paz, tuvo prosperidad, tuvo gozo, tuvo relación con toda, y lo defendió a Ezequías y a su pueblo por las decisiones rectas, responsables y radicales que tomó Ezequías. Por eso, si hoy Dios habla a tu corazón, no endurezcas tu corazón. Y las decisiones que tenés que tomar, tomalas. Pero tomalas que sean rectas, responsables y radicales. Y que sea Dios en primer lugar, no yo. Porque dice, ay, a mí me gusta esto, ay, yo quiero esto, ay, yo tengo molestia acá y le mando la excusa de que Dios me manda a ¿cómo se llama esto? ¿Dónde están las playas? En Cancún. Dios me mostró unas playas en Cancún y me voy a misionar a Cancún en una hamaca paraguaya, una caipirinha en la mano y a predicar la palabra. No, porque es lo que a mí me gusta. Tal vez Dios te está mandando otra cosa y yo tengo un ídolo que soy yo mismo, ¿no? Por eso las decisiones tienen que ser radicales, pero que te las tiene que mostrar Él. Él te tiene que dar la revelación de las decisiones. Pero hoy tenemos que tomar una decisión, no sé de cuál, o empezar a tomarlas. Es hoy el momento. Pedile a Dios que te muestre decisiones de a poquitito que tenés que tomar para ir creciendo en Él. Amén. Padre, te damos toda la gloria, la honra a ti, Señor, y te damos gracias por habernos enseñado un poquito más, Señor, de las Escrituras, de las cosas tuyas. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que te reveles a nuestro entendimiento. Señor, tú escudriñas las mentes y pruebas los corazones. Por eso te damos gracias y te rogamos, Señor, que nos muestres cuáles son esas decisiones, qué ídolos tenemos que destruir, qué debemos cortar, erradicar, cambiar y sacar de nuestras vidas para que la comunión contigo sea plena, papá. Señor, y te damos gracias. Y te pedimos perdón porque muchas veces nos has mostrado, nos has hecho entender qué cosas debemos cambiar y todavía no las hemos hecho. Perdoná que seamos tan cabezaduras, Señor, y ayúdanos, danos la fortaleza para poder entender que somos libres en ti, Jesús, para tomar las decisiones rectas, responsables y radicales que tú nos estás pidiendo. Padre, te damos toda la gloria a ti, te pedimos perdón, te damos gracias y aquí estamos, Señor, para la gloria tuya, solamente para tu gloria. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.
sacrificio